Mm. Bueno, pues empezamos, ¿o qué? Venga, sí, vamos a ir empezando. Bueno, pues buenas tardes, gracias por estar aquí en esta tarde con un nuevo curso express del mes de febrero. Esta vez tenemos un tema muy interesante que es ¿me pueden hackear el negocio? Lo básico para dormir tranquilo, incluyendo inteligencia artificial y normativa. Para los que no nos conocéis, Nomad Hive es un sistema que ayuda a negocios saturados o desbordados a reordenarse y automatizarse con inteligencia artificial, sobre todo sin perder su esencia humana. Nosotros somos especialistas en IA con alma. Me voy a presentar para los que no me conocen. Soy Eva, fundadora de Nomad Hive, cofundadora de Clitorian también. Llevo más de 20 años trabajando en tecnología y transformación digital y hoy ayudo a autónomos y a pymes a poner orden, a automatizar lo que es repetitivo y a usar la inteligencia artificial sin perder su voz. Vivo en el campo y aquí mi regla es súper clara. Menos complicaciones, más resultado. Si alguna vez pensaste que la IA me hace perder tiempo, esto lo arreglamos juntos. Hoy tengo el placer de presentaros a Nacho Bellosta. ¿Pasa la diapositiva? Aquí está. Nacho Bellosta, que es máster en Dirección TIC y Digitalización, es auditor NS en ISO 27001 y además acaba de ser recién premiado con el Premio Nacional 6 de Transformación Digital Sanitaria. Así que tenemos aquí un top de la ciberseguridad que nos va a impartir este taller de hoy. Pero no solamente eso, sino que además tiene un gran corazón y es una muy buena persona. También vive en el mundo rural y eso fue lo que nos unió, ¿no? El complementarnos en estas ganas de poder trabajar en el campo, de estar tranquilos en casa y poder ayudar a cambiar las cosas. Así que, para no perder tiempo, porque ya sabéis que nuestros cursos van siempre al grano, le voy a dar paso a Nacho y espero que hoy salgáis de aquí con la tranquilidad de que podéis dormir a gusto. Bueno, gracias, Nacho. Bueno, gracias a ti, Eva. Gracias por ese piropo de un gran corazón, que eso es un piropo muy grande. Como ha dicho Eva, pues bueno, me llamo Nacho. eh, Tengo una especialización en máster y dirección TIC y digitalización en el ámbito sanitario, auditor en el Esquema Nacional de Seguridad, ISO 27001 y delegado de protección de datos. Pero también, como ha dicho Eva, lo que nos ha unido un poco en este proyecto, el premio que hemos recibido junto con unos compañeros durante este año ha sido Transformación Digital Sanitaria, el factor humano, las personas como motor del cambio, que eso es una cuestión que en el espíritu de No Man's Hype también está. Es decir, al final la tecnología nos tiene que ayudar, pero las personas son las que vamos a darle ese empuje a la tecnología y la tecnología nos tiene que servir para potenciar. Bueno, pues vamos a pasar a la parte de la presentación. Como dice Eva, pues al final, cómo poder dormir tranquilos y si nuestro negocio está más seguro. Yo siempre aquí pongo un ejemplo y ya pasamos a la presentación, pues al final en nuestra casa cerramos la puerta, cerramos las ventanas, ponemos todas las medidas de seguridad para que no nos entre nadie a casa. Luego, pues hay gente que puede entrar, ¿no? Pues al final os pondré luego en el chat un enlace y lo compartiremos también para que lo veáis, que es como yo finalizo siempre mis presentaciones y mis cursos de ciberseguridad. Primero vamos a ver qué remedio vamos a poner y qué pautas vamos a seguir para que no nos puedan atacar. Y luego en la parte final de la presentación lo que veremos es que si nos atacan, cómo podemos volver a reconducir nuestro negocio. Es decir, una serie de medidas para que nuestro negocio pueda seguir funcionando. Es decir, que no tengamos que parar. Hay muchas estadísticas de diferentes organismos, de pymes y de pequeños autónomos que al tiempo de un ciberataque acaban cerrando su negocio, porque al final, como os planteamos aquí, ¿qué pasará mañana si no puedes acceder a tu correo, no puedes emitir facturas, no puedes consultar la base de datos de tus clientes, no puedes acceder a tus sistemas de información? Hemos sufrido un ciberataque por un descuido que hemos tenido. Ahora vamos a ver una serie de pautas para no sufrir ese ciberataque. Pues se paraliza nuestro negocio. Nuestro negocio se paraliza. Entonces, vamos a dar una serie de pautas para que esto no ocurra, ¿vale? Y como decimos aquí, no es cuestión, no es cuestión de tamaño, es cuestión de vulnerabilidad. Como he dicho al principio, tenemos que poner las medidas
minimizar el riesgo, que es en los términos técnicos, que no me gusta mucho hablar en términos técnicos, pues al final lo que buscamos es minimizar el riesgo, que el riesgo sea mínimo, también con el tamaño y con el presupuesto que nosotros tenemos. Es decir, vamos a minimizar el riesgo acorde a nuestros recursos, ¿vale? Porque yo soy auditor, como he comentado, en Esquema Nacional de Seguridad, que lo que hace es proteger los sistemas de información, pero hay medidas que son muy caras y entonces pues dice, pues bueno, como todo en la vida, si al final la probabilidad de que me ataquen por esta puerta es muy pequeña, pues voy a reforzar otra parte que a lo mejor es más fácil que me entren por esta otra puerta, ¿vale? Como ya hemos comentado, la información es el activo de nuestro negocio. Tenemos que protegerlo. Tenemos que proteger, aparte de por la continuidad del negocio, por normativa que también vemos al final de la presentación, y no quiero hacer mucho hincapié en la parte de normativa, que la veremos en próximos webinars, sobre todo pues también como con Eva sobre la parte de uso de la inteligencia artificial. No haremos mucho hincapié en eso, pero tenemos que proteger por protección de datos, los datos de clientes, también tenemos que proteger nuestros datos de facturación, nóminas, presupuestos, todo lo que hemos comentado al principio, es decir, es nuestro modo de funcionamiento, nuestro modo de vida lo tenemos que proteger para poder continuar. Si perdemos toda esta información, no vamos a poder continuar con nuestra actividad del día a día. Y aquí aparece una serie de términos que son confidencialidad, integridad y disponibilidad. Lo hemos comentado antes, por protección de datos, tenemos que mantener la confidencialidad, la integridad de la información, es decir, que no sea modificada y que esté disponible. Es decir, que tengamos disponible la información, si no nuestro negocio se detiene. Si tenemos nuestra información en determinadas aplicaciones, no hacemos copias de seguridad, pues nuestra información no está disponible. Cuando perdamos esa información por un posible ciberataque, no la vamos a tener disponible. Y si no está tal y como la queremos que esté guardada, pues no va a tener la condición de integridad. Bueno, y aquí ya pasamos un poco, y esto yo siempre digo, y lo comento con varios compañeros de profesión y con Eva también lo he comentado alguna vez, pues a mí me toca contar un poco la parte fea, porque yo veo cuando hace Eva sus cosas y sus automatizaciones y nos enseña el funcionamiento de la inteligencia artificial, a mí eso me parece una maravilla. Cuando quedo con ella y me cuenta alguna novedad, digo, madre mía, esto se puede hacer, es verdad. Pues a mí me tengo que contar la otra parte, que a lo mejor es un pelín más fea y soy un pelín aguafiestas, pero es la parte que al final tenemos que usar para protegernos. En conclusión, como he dicho hasta ahora, antes de pasar a esta parte, tenemos que proteger nuestros sistemas de información, es decir, nuestras aplicaciones, nuestro correo electrónico, nuestra información, lo que nos permite trabajar, ¿vale? Y hoy en día está todo conectado, está todo en Internet, trabajamos en la nube, etcétera, etcétera. Metemos datos en inteligencias artificiales, que eso, como digo, ya lo veremos en otro momento. Bueno, pues el ataque más común que todos habréis oído y todas habréis oído y que nos sale en diferentes medios, nos aparece por redes sociales, es el ataque de phishing. El ataque de phishing es un correo electrónico o un mensaje o un WhatsApp o hasta incluso llamadas de teléfono con voces clonadas con la inteligencia artificial, pero en este caso hablando del phishing es para que hagamos clic en un enlace, descarguemos algún programa, introduzcamos contraseñas en algún sitio, ¿vale? Entonces, hagamos una transferencia, por ejemplo, de la banca o cuando ahora viene, por ejemplo, la época de la renta o época, pues los fraudes crecen en esos momentos. Y cuando publicitábamos este webinar, mm, si lo queréis recordar, había habido unos ciberataques aquí en la provincia de Huesca por 71.000 euros. Y fíjate que nos avisan de las cuestiones relacionadas con el phishing, ¿vale? Ahora vamos a ver una serie de pautas rápidas. En otro día lo podemos implementar más. Después, al final del curso de la clase, hay un enlace del webinar, perdón, para hacer un informe gratuito que os haremos y ahí podemos hacer unas pautas un poco más claras. Pero, sobre todo, en los phishing, urgencia extrema, un dominio raro,
logotipos raros de nuestro banco, ¿vale? Ya nos avisa nuestra banca que muchas cosas no nos las van a pedir, o de la agencia tributaria, o de la seguridad social, ¿vale? De organismos públicos, ¿vale? Pues hay que tener un poco, revisar un poco por encima, esto me huele raro. Yo siempre digo, como pauta, y esto sí que creo que quede, lo que no harías en la calle, no lo hagas en el mundo online. En la calle, nos vienen con determinadas cosas y somos desconfiados. Pues aquí lo mismo, un pelín de desconfianza, ¿vale? Revisar, no tener urgencia y sobre todo también tener cuidado con los adjuntos sospechosos, ¿vale? Con extensiones que son raras, ejecutables, las macros, ¿vale? Revisarlo también, ¿vale? E intentar no descargar archivos de correos de correos electrónicos que no son fiables, es decir, que no los conocemos, revisar bien el dominio del correo, etcétera, etcétera, ¿vale? Nos meten prisa para hacer determinadas cuestiones. Y todo el mundo a nuestro alrededor conocemos a alguien que le ha ocurrido algún fraude de este estilo. Bueno, aquí pondré luego, como os llegará la presentación, aquí tenemos una serie de ejercicios de phishing para ver si picáis o no picáis en el phishing. Es una herramienta de Google, nos pide que rellenemos un correo electrónico y una contraseña, no tiene por qué ser real, el correo electrónico y el usuario con un correo electrónico inventado nos permite hacer unos ejercicios de phishing para ver si picamos en el phishing o no y nos explican un poco, en cada uno de ellos, nos explican un poco el por qué, ¿vale? Los podéis revisar luego tranquilamente y si nos sobra tiempo, luego volvemos y los miramos, ¿vale? Aunque está creciendo otra serie de fraudes, el phishing y las variaciones del phishing son por el fraude por excelencia. Tenemos que tener cuidado, ¿vale? Luego, uno que también nos ocurre algunas veces es el que está ocurriendo, es el fraude del CEO. El ejemplo típico, pues, hacer transferencias urgentes. ¿Vale? Nos mandan, no, nos hackean, nos entran por un phishing, por ejemplo, nos entran en nuestros sistemas, están dentro y una vez dentro de ahí copian el correo electrónico y nos envían un correo electrónico a nosotros para que hagamos una transferencia por parte de uno de nuestros trabajadores, por ejemplo, que hay que hacer una transferencia urgente. ¿Esto cuándo suele ocurrir? Pues yo en los casos que he conocido por las empresas les ha ocurrido o han visto o a empresas de su sector o conocidos que les ha ocurrido y entonces y aquí ya digo otra frase, entonces es cuando nos llaman a las personas de ciberseguridad, cuando algún vecino, ¿no? Cuando ves las barbas de tu vecino, yo digo que siempre esperamos a ver Santa Bárbara, ¿no? Llamamos a Santa Bárbara cuando truena, pues hay que ir un poco antes, porque una vez que ha ocurrido el problema, luego la solución es un poco más difícil. La última, y ya vuelvo sobre esto le ocurrió a una empresa que me contrató para dar unas jornadas de ciberseguridad a una empresa de la competencia. Habían hecho una transferencia, habían hackeado y le habían mandado un número de cuenta diferente a un cliente. Le habían dicho, Eva, hemos cambiado de número de cuenta. Tienes que hacernos la transferencia de la factura a este nuevo número de cuenta. Claro, pues el cliente hizo la transferencia, era una empresa de un sector ya digo que era averías de camiones. Una avería de un camión no es nada barata, pues aparte el cliente va a recoger su camión, el CEO decía que no había recibido la transferencia, él decía como que no, que tengo aquí el justificante, me mandaste un correo, ya luego la historia final no sé cómo quedaría, porque no se sabe muy bien, ¿no? Lo han podido hackear al cliente o a la empresa, pero al final la empresa queda mal, etcétera, etcétera. Entonces nos llamaron para hacer unas jornadas de formación en ciberseguridad. Pues aquí os pongo un poco os ponemos medidas imprescindibles. Pues establecer como en las contraseñas que veremos luego, un doble factor de autentificación, confirmación telefónica. Oye, Eva, ¿es cierto que tengo que hacer esta transferencia? ¿Que me has mandado este correo electrónico y tengo que hacer esta transferencia urgente? Fijar un procedimiento interno, un proceso interno de cómo hacerlo, ¿vale?
Pues en esa empresa, por ejemplo, fijaron que le pedían siempre al cliente, el cliente es el que iba a hacer la transferencia, y le iban a pedir, le iban a mandar siempre un certificado bancario de la empresa. Un certificado bancario firmado digitalmente para que no fuera tan fácil ponerlo en un correo electrónico y suplantarles la identidad. Esto crece a pasos agigantados. Otro caso, y ya paso a lo siguiente, porque si no, otro caso que vi en otra empresa fue que se metieron, digamos, en el intermedio del envío de los PDFs de factura. Entonces, modificaron el propio PDF, ¿vale? Claro, yo siempre digo, y no es que no, pero están buscando, y cuando encuentran transferencias un poco importantes o facturas un poco importantes es cuando lo hacen, ¿vale? No por pequeñas cosas. No es que esto ocurra, nos hackean, entran y nos ocurre al momento, no. Están ahí monitorizando y dicen, bueno, anda, Nacho ahora tiene en esta factura es importante. Claro, son gente que es como una mafia, se dedican a esto, ¿vale? Bien, una serie de cuestiones que vamos a ver y que bajo mi punto de vista son importantes, aparte de lo que he dicho al principio, frase que tiene que quedar antes de ahora, ser desconfiados. No, tampoco no fiarnos de nadie, pero la frase, lo que yo no hago en la calle, no lo hago en el mundo online. Tenemos que tener cuidado, ¿vale? Porque la noticia que os decía hace poco que salió en Radio Huesca eran 71.000 euros a 5 personas. Pues bueno, pues es un pico de dinero por un timo de phishing, ¿eh? Al móvil, de la banca, etcétera. Aquí tenemos una parte, luego veremos otras partes. El router, muchas veces, este lo digo porque en la mayoría de en las empresas y en pequeñas empresas, el router es el gran olvidado, como pongo aquí. ¿Qué tenemos que hacer? Normalmente solemos dejar el usuario y contraseña que nos viene por defecto, de Movistar, de VOO, de la empresa con la que trabajéis. Pues es importante cambiarle el usuario y la contraseña. Aparecen las instrucciones en el propio router para hacerlo. Y si no, el técnico que os lo instale, se lo podéis pedir. Cambiar nombre de red, no dejar la red propia. Activar, esto ya, la mayoría de routers nuevos y esto ya viene activado, que es una tecnología de cifrado y de mejora de ciberseguridad, que son VPA2 y VPA3, eso es importante, e ir actualizándolos cada cierto tiempo, ¿vale? Ya que os pregunto si quién ha cambiado la contraseña del router desde que lo instaló, ¿vale? Es importante cambiar la contraseña, muy bien. Por aquí van diciendo que sí, importante. También una parte que cada día se usa más, el teletrabajo. Teletrabajo, importante, wifi públicas y sin protección. Esto lo habrán dicho un montón de veces. Pues importante no hacerlo. Si trabajáis fuera o os vais a un hotel, yo soy partidario de compartir la red del móvil y usar la red del móvil en vez de las redes públicas, ¿vale? Recordamos muchas veces contraseñas en el navegador, dispositivos sin bloqueo automático y lo que pongo arriba, no separar redes de invitados u otro tipo de redes. Esto es una parte que es dependiendo del tipo de empresa en la que estéis y dependiendo de los riesgos para que no se propaguen, pues muchas veces lo que se hace es segmentar las redes. Tenemos dos redes. Una red, por ejemplo, yo que trabajo en ámbito sanitario, por poner un ejemplo que vais a entender, se segmenta la red de lo que es la parte sanitaria, médica, de la parte administrativa. Son dos redes diferentes para que si hay un ataque, pues intentar evitar que llegue un cortafuegos, ¿vale? Es como un cortafuegos de un incendio, pues al final es lo mismo, intentar que no llegue a todas las personas, ¿vale? Recomendaciones, lo que os digo, cambiar las contraseñas, como hemos visto, no usar las redes públicas y si no usar los VPNs, si tenéis la posibilidad para conectarnos, que es como una autopista por donde vamos solo nosotros y se están implementando los VPNs con doble factor de autenticación también. Bloqueo automático activado.
de los equipos, que esto también, o cuando nos vamos a... Un segundo que bebo agua. Bloqueo automático de los equipos o suspender la sesión cuando nos vamos al desayuno o cuando nos vamos a hacer un recado y dejamos el equipo encendido si trabajamos en equipo, suspender la sesión, ¿vale? Puede entrar alguien. Y aquí dentro de esta parte también mantener los equipos actualizados, ¿vale? En la misma empresa que os había dicho antes, haciendo una revisión de la empresa, nos encontramos que tenían una zona cerca del mostrador, la usaban era como el almacén, que usaban el equipo más antiguo. ¿Con qué? Con Windows XP, sin actualizar, y encima no tenía usuario y contraseña para acceder, estaba abierto. ¿Por qué? Porque decían es que lo usamos turno de mañana y de tarde y para poner ahí usuario y contraseña no ponemos, así podemos, no nos acordamos y accedemos. Pues eso es otro error. Es importante proteger el usuario y contraseña porque no sabemos quién puede entrar, ¿vale? Yo, como os he dicho, aparte de para pymes, empresas en el ámbito sanitario, alguno de los fraudes que ha habido se supone que ha sido porque ha habido gente, el Clínic de Barcelona que sufrió un ataque hace 2 años, al final las conclusiones fueron que alguien había visto el usuario y contraseña que ponían algún médico. ¿Qué medida tomaron? Pues ponerlo de manera que el paciente no pudiera ver lo que tecleaba el médico. Eso es una medida de ciberseguridad también de manera física, ¿vale? Han protegido de manera física sus contraseñas, ¿vale? Para que veáis ejemplos. Claro, esto lo tenemos que escalar a cada una de nuestras organizaciones y es algo que tenemos que ir revisando periódicamente, ¿vale? No es como os he dicho, yo cumplo la parte de auditoría, pues la gente lo ve como algo a cumplir, algo a pasar. No, estamos mejorando la ciberseguridad de tus sistemas de información, ¿vale? Y por ende estás mejorando tu empresa. Contraseñas y doble factor. Pues aquí hablamos de otra de las partes, aparte del phishing y de todas estas medidas que os he dicho, pues contraseñas y doble factor de autenticación. Importante, una política de contraseñas dentro de nuestra empresa, es decir, cada cierto tiempo obligar a cambiarlas. Esto se puede hacer, hay programas que gestionan esto y mandan recordatorios y vemos si las han cambiado o no las han cambiado. Si tenemos empleados, nuestros empleados, ¿vale? Podemos ver cuándo no han cambiado y si no han cambiado hasta se les puede bloquear para que no puedan acceder y obligarles a cambiar. Una política de contraseñas. Contraseñas por servicio, también lo que nos han dicho un montón de veces, pues contraseñas que no sean sencillas, mínimo alrededor de 12 caracteres, alfanuméricos, cambiarlas cada cierto tiempo, lo que os he dicho ahora. Hay una parte que son los gestores de contraseñas. Hay diferentes gestores de contraseñas dentro del mercado para poderlos usar. Hay gratuitos, pues Google pues tiene alguno, hay alguno más gestores de contraseñas para guardar nuestras contraseñas con una contraseña maestra. Doble factor de autenticación activado. La mayoría de las aplicaciones, por ejemplo, Microsoft 365 o muchas aplicaciones tienen para poder activar el doble factor. El doble factor es pues que nos llegue un mensajito al móvil para identificar que somos nosotros, todo este tipo de cuestiones, ¿vale? Doble factor activado y no compartir las contraseñas por WhatsApp o eliminarlas o tenerlas en sitios apuntados en un POSIT, en un cajón, todo ese tipo de cuestiones que, que no debemos hacer, ¿vale? Con las contraseñas, tenerlas apuntadas o tenerlas en nuestro ordenador en un Excel, guardadas todas. Hay herramientas de cifrado para cifrar esos documentos para que no lo puedan ver, ¿vale? Entonces, todo ese tipo de cuestiones a la hora de gestionar nuestras contraseñas lo tenemos que tener en cuenta, ¿vale? Porque tanto el phishing como las contraseñas son una parte importante por donde pueden venir nuestros ciberataques, aparte de entrar por redes públicas, entrar en páginas no seguras, etcétera, etcétera, ¿vale?
Una parte importante, copias de seguridad, ¿vale? Una parte importante que en muchas empresas se está empezando a usar las copias de seguridad desde hace un tiempo, pero yo siempre digo que es el gran olvidado. Tenemos que hacer copias de seguridad. Es decir, lo que es importante debemos copiarlo en soportes distintos, es decir, y si está uno fuera del negocio, podemos tener un servidor o en la nube, podemos hacerlo en la nube. Hay empresas que se dedican a esto y además por un coste bastante razonable. Nos hacen copias de seguridad todos los días por la noche. Hasta incluso nos dicen, Nacho, tu carpeta curso de ciberseguridad ha desaparecido. ¿Ha pasado algo? ¿La restauramos? No, no, la he eliminado yo, ¿vale? Es decir, copias de seguridad podemos hacer. También tenemos que elegir bien dónde las hacemos. Podemos hacerlas, pues como nuestro móvil las hace automáticas, pues hay aplicaciones para hacerlo, pero hay profesionales que nos hacen estas copias de seguridad y siempre recomiendo hacer una fuera del negocio. Es importante probar que las podemos restaurar. Es decir, cada cierto tiempo, probar que esa copia de seguridad se está haciendo y que podemos restaurarla. ¿Vale? Es decir, que si tuviéramos un incidente podríamos tirar de esa copia de seguridad. Porque en alguna de las empresas que yo tengo experiencia les ha ocurrido que les ha entrado el hacker, les ha secuestrado sus credenciales, les ha secuestrado la información, les dice que no pueden acceder y entonces dicen, no te preocupes, no vamos a pagar, vamos a restaurar nuestros sistemas poco a poco y fuera, ¿no? Vamos, hacemos todo el trabajo que hay que hacer de recuperar nuestra información. Problema, han ido a recuperar sus copias de seguridad y el hacker que había hecho les había cambiado la contraseña para acceder a las copias de seguridad. Entonces no podían recuperar sus copias de seguridad, perdón. Entonces, eso hay que testearlo. Ahí he puesto una vez, al menos una vez al año, pero es recomendable testearlo. Y si os lo hace alguien que no lo hacéis vosotros, aseguraros de que se puede recuperar, ¿vale? De que pueden recuperar. Normalmente en las empresas lo tienen en varios sitios y con estas medidas de seguridad. ¿Qué ocurre? Que los hackers siempre van por delante. ¿Nosotros qué hacemos? Implementar medidas después de que a alguien le ha pasado algo de este estilo. Claro, dices, ¿cómo? Bueno, pues yo confío en dónde estoy haciendo las copias de seguridad y no pruebo a restaurarla. Pues hasta que alguien no te cuenta que le ha pasado eso, pues no se pone como medida normalmente. Aquí vamos al apartado inteligencia artificial y protección de datos. Como conclusión, antes de pasar a este apartado, lo que os he dicho antes, la importancia del phishing, la urgencia, los correos electrónicos que nos llegan, tener cuidado con los dominios, con los logotipos, la urgencia, el fraude del CEO con las transferencias, las contraseñas, ¿vale? Establecer una política de contraseñas, cambio de contraseña periódico, contraseñas que tengan mínimo 12 caracteres y con caracteres alfanuméricos, que no sean cosas personales, es decir, que sean difíciles de descifrar, porque aún seguimos encontrándonos y parece mentira el 1, 2, 3, 4, 5, el nombre, apellido y fecha de nacimiento. Pues esas cosas hay que evitarlas, tenemos que evitarlas. Hay gente que tiene reglas mnemotécnicas para generar las contraseñas, se pueden generar automáticamente a través de los gestores de contraseñas, ¿vale? Bueno, ya pasamos a la parte de la inteligencia artificial que vamos a dar unas pinceladas porque esto daría para un webinar completo, ¿vale? Entonces vamos a pasar un poco a dar unas pinceladas sobre el uso de la inteligencia artificial. Antes le comentaba a Eva cuando manda el correo electrónico con las automatizaciones, la supervisión humana, importante. La inteligencia artificial va a hacer muchas cosas con nosotros, pero el ser humano, y es la esencia de Nomad Hive y la esencia tanto mía como de Eva, las personas estamos por delante, ¿vale? Nos va a ayudar, es una herramienta.
Tenemos un nuevo riesgo, el uso de la inteligencia artificial, usamos la inteligencia artificial y el problema es que muchas veces usamos la inteligencia artificial sin control. ¿Qué errores frecuentes subimos? Subimos datos de clientes a herramientas públicas, ¿vale? Subimos bases de datos completos, automatizamos decisiones sin revisar, es decir, no revisamos lo que nos dice la inteligencia artificial. La inteligencia artificial muchas veces, si no tiene unos buenos datos, etcétera, etcétera, pues nos da lo que a ella le apetece, ¿vale? Pero bueno, importante a la hora de todo esto, no subir datos de clientes o datos sensibles a estas herramientas, ¿vale? Herramientas públicas, aunque digan, hombre, si tenemos versiones de pago de determinadas herramientas de inteligencia artificial, nos dicen en las políticas de privacidad que aparecen, nos dicen qué van a hacer con estos datos, pero al final a nivel europeo hay un término que se llama soberanía digital y es que los datos no pueden salir de Europa, ¿vale? Por protección de datos no pueden salir de Europa y muchas veces estas herramientas no cumplen. Una de las que a mí me gusta para determinadas cuestiones es Notebook LM, que en esa herramienta sí que en principio se queda todo dentro de ahí, se queda todo dentro de la propia herramienta y no sale fuera, no sale a la nube. Esos datos no perdemos el control de esos datos, ¿vale? Reglamento General de Protección de Datos, que muchos de vosotros y vosotras seguramente ya conoceréis, el reglamento de protección de datos. Si tratamos datos personales nos aplica, ¿vale? Tenemos datos, tenemos datos que son más sensibles y otros menos sensibles. Con la inteligencia artificial y en general con el Reglamento General de Protección de Datos, ¿qué tenemos que tener cuidado? Minimización de datos, pedir los menos datos posibles. Ya lo hemos dicho, no subir datos sensibles, evaluar riesgos y una parte importante que establece el artículo 4 del Reglamento de Inteligencia Artificial, que pronto yo entiendo que se se genera alguna formación de este estilo. Hay que formar a los empleados en el uso seguro, en el uso de los sesgos de la inteligencia artificial, del uso ético de la inteligencia artificial, porque al final hay una serie de derechos fundamentales que están dentro de la Constitución y de toda la normativa. Ya no me voy a extender mucho más aquí. Al final, cuando subimos determinados documentos o determinada información, tiene derechos de autor muchas veces y estamos tratándolos con inteligencia artificial. Entonces, todo esto ahora mismo se está regulando. En Europa tenemos una normativa que se está intentando hacer simplificar todo esto y unificar, que es que es lo que se llama el Omnibus Digital, ¿vale? No voy a hacer más hincapié yo en la parte de Reglamento General de Protección de Datos, pero tenemos que tener en cuenta todo esto, ¿vale? Ver qué datos tratamos y para qué los tratamos, porque aquí os podéis encontrar y la gente cada vez somos más sensibles a lo que se hace con nuestros datos ya se me está ocurriendo una anécdota que me contaron y es cierta, en una joyería fue una persona a comprar una joya y la joyería tenía apuntado en un cuaderno la talla de las joyas que solía comprar. Cuando fue a comprar la joya le dijeron, no, no, la talla de tu mujer no es la 16, es la 14. Y le dijo el cliente, ¿y tú por qué tienes esos datos guardados sin mi consentimiento? Llamaron a su asesoría y le dijo su asesoría, quema ese cuaderno antes de que te llegue una inspección, porque estaba guardando datos personales sin autorización del cliente, ¿vale? Es decir, y con el DNI está habiendo un montón de en los hoteles, ¿por qué me pides el DNI si el DNI no lo necesitas para determinadas cuestiones, ¿vale? O en las administraciones. Bueno, que me lío, continuamos. Como se nota que tengo perfil normativo, ¿eh? Os lo he dicho antes, alfabetización en inteligencia artificial. Es importante formar a nuestro equipo en que sepa qué es una inteligencia artificial generativa, qué datos se puede meter dentro de esa inteligencia y cuáles no, que la inteligencia se puede equivocar y que tiene unos sesgos y que al final la responsabilidad sigue siendo humana, ¿vale? Nosotros desde el equipo de Nova Hype tenemos esta formación por si os puede interesar
esta alfabetización en inteligencia artificial para vuestros empleados, ¿vale? Es un artículo 4 del Reglamento de Inteligencia Artificial que marca como obligatoria esta formación, ¿vale? Para usar la inteligencia artificial de manera ética y de manera correcta. La formación es una parte importante, tanto formación como concienciación, como sensibilización en tanto en protección de datos como en uso seguro de la inteligencia artificial, como en todo lo que hemos visto en ciberseguridad. Las normativas, ya siento volver a hacer hincapié en las normativas, pero el Esquema Nacional de Seguridad lo marca, que tiene que haber una formación, concienciación y sensibilización anual de nuestros equipos. El reglamento de inteligencia artificial no lo dice tan claro, pero también, ¿vale? Hay que formar a nuestros equipos y ya no por obligación, sino porque al final nos podemos encontrar con problemas, ¿vale? Con ataques, por un descuido, etcétera, etcétera. Al final, en los estudios que se hace, la tecnología tiene una parte importante, pero la parte de formación, concienciación y sensibilización sigue siendo una de las partes más importantes. Se evita un porcentaje altísimo de los ataques si hemos formado, concienciado y sensibilizado a nuestro equipo en ciberseguridad. ¿Vale? Esto hemos dicho algo, no subir datos sensibles, revisar siempre el resultado y tener normas internas claras de cómo vamos a usar la inteligencia artificial en nuestra pyme, ¿vale? Porque ahora todos estamos ahí, entre comillas, como jugando con la inteligencia, voy probando, le voy diciendo a ver qué me hace, a ver qué le pongo, pero tenemos que tener una alfabetización en IA y unas reglas básicas del uso de la inteligencia artificial en nuestra empresa. Y la normativa que viene, que ya tenemos, y con esto en principio ya vamos a ir finalizando y haremos una pequeña encuesta y ahora haremos lo que a mí me gusta, que es la parte final. Bien, normas. Si trabajas con la administración, si estás en la cadena de suministro, nos puede aplicar el Esquema Nacional de Seguridad, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Al final, si vais a trabajar para una administración, las administraciones en sus pliegos van a tener que pedir que cumplas con el Esquema Nacional de Seguridad, ¿vale? Ya se está empezando a hacer. El Esquema Nacional de Seguridad eh, cambió en el año 2022, pero ahora las administraciones ya están empezando a hacerlo. Es decir, si quieres contratar con nosotros, vas a tener que tener un Esquema Nacional de Seguridad nivel medio y en algunos casos alto, ¿vale? Porque hoy en día mm, intercambiamos datos, los sistemas de información están conectados, entonces nos van a pedir cumplir con el Esquema Nacional de Seguridad, ¿vale? Si trabajamos para una administración. Yo ya me lo encuentro que hay muchas empresas que para poder entrar en los pliegos o muchas pymes dicen es que ahora piden esta normativa. Además es un proceso, no quiero decir que largo y complejo, pero auditarse y cumplir con el Esquema Nacional de Seguridad es una parte que lleva tiempo. Entonces, si trabajáis con administración, podríamos hacer una videoconferencia y ver si realmente es necesario que cumpláis con el Esquema Nacional de Seguridad. Luego hay una directiva que está sin transponer de Europa que va alineada con el Esquema Nacional de Seguridad, que va con sectores relevantes como pueden ser el sector electricidad, sector sanitario, sector agroalimentario, etcétera, etcétera, que también hay que cumplirla. No hablo del Reglamento General de Protección de Datos porque es algo que está más implementado, pero también debemos cumplir con el Reglamento General de Protección de Datos, ¿vale? Y vuelvo a decir lo mismo, el cumplimiento de estas normativas nos va a hacer cumplir con todo lo que hemos visto anteriormente, con las medidas de seguridad y ¿qué tienen de bueno estas normativas y estas auditorías y estos cumplimientos? Que al final es la mejora continua. Es decir, vamos a ir mejorando continuamente nuestros sistemas, ¿vale? Vamos a ir mejorando nuestra ciberseguridad, vamos a ir mejorando nuestros sistemas, hay una política de contraseñas, hay política de seguridad, etcétera. No me voy a enrollar más con esto, pero nos van a permitir mejorar, ¿vale?
kit básico que para mí es importante. Las copias de seguridad, una parte importante, contraseñas seguras, política de contraseñas y el doble factor de autenticación. Y si queréis usar un gestor de contraseñas, pues el Microsoft tiene el Authenticator. Bueno, cada uno tiene suyo y si os vais dando cuenta, todas las herramientas que estáis usando en el día a día de este estilo, herramientas tecnológicas, la mayoría van implementando doble factor de autenticación que antes no existía. ¿Vale? La mayoría lo van implementando. ¿Por qué? Porque mejora la seguridad. Router protegido, no conectarnos desde Wi-Fi públicas, lo que hemos visto del tema de las fracturas, tener un procedimiento antifraude, es decir, evitar la urgencia, siempre corroborar las transferencias, etcétera, etcétera. Formación y concienciación y sensibilización en phishing y en los posibles fraudes. Phishing es porque he puesto phishing porque es la barrera perdón, la puerta de entrada más grande. Uso de la inteligencia artificial, ¿vale? Un uso ético de la inteligencia artificial, ver qué datos le metemos, supervisión humana de lo que estamos haciendo, etcétera, etcétera, ¿vale? Y revisión de nuestro Reglamento General de Protección de Datos y de las normativas que nos vienen, ¿vale? Y como os pongo aquí, muchos de los incidentes en pymes son evitables con estas pocas medidas que hemos visto y con formación y concienciación, ¿vale? La mayoría son evitables porque la mayoría vienen por un descuido, ¿vale? La mayoría vienen por un descuido, un clic en un sitio donde no lo tenemos que hacer, la urgencia, etcétera, etcétera. O conectarnos en un wifi público, todo lo que hemos visto, ¿vale? Como decimos aquí, desde Nova High, la ciberseguridad no es paranoia, es continuidad de nuestro negocio. Esa es la frase importante. Nuestro negocio no puede parar. Si tenemos que estar parados 15 días, un mes o no recuperamos determinada información porque no tenemos copias de seguridad o no están bien hechas, etcétera, mm, nuestro negocio puede, como os he dicho, puede llegar a cerrar. La tecnología cambia y los errores siguen siendo la mayoría por parte humana, ¿vale? Porque la tecnología normalmente funciona, por eso van implementando doble factor de autenticación, van implementando diferentes medidas. ¿Vale? Pero la mayoría de errores siguen siendo por parte humana. O, para que veáis el tema del error humano, muchas veces yo lo he visto en empresas que, por ejemplo, a Eva le dan unos permisos para... Esto tiene que ver un poco, que esto no lo he comentado, pero hay en empresas en las cuales no te dejan entrar a determinadas páginas. Es decir, te hacen un corte de las páginas a las que tú puedes entrar. Y entonces dices, pues bueno, a Eva como me cae bien, soy el que hace estas cosas, como Eva me cae bien, venga, sí, le voy a dejar entrar en su banca, le voy a dejar entrar en no sé qué, que si no, no puede acceder. Que a veces en las empresas dice, de cara a los empleados, muchas empresas me dicen, es que los empleados se me quejan, pero bueno, al final son medidas de seguridad. Pues yo en alguna empresa he visto que le han dado permisos a determinadas personas y ¿qué ha ocurrido? ¿Por dónde ha entrado el problema? O no se los han quitado a los días, han dicho no, que necesita entrar a tal aplicación y lo dejamos abierto y no lo han cerrado, ¿vale? No, no le han quitado eso a la lista de webs donde no pueden entrar, ¿vale? Intento explicarlo sin términos técnicos, no sé si se me entiende. ¿Vale? Entonces, la mayoría de errores muchas veces son humanos. Al final, Nacho no le quita los permisos a Eva y al final eso hay un fraude por ahí. Dentro de aquí tenemos un cuestionario que lo compartiré también en el chat. Hay un cuestionario para realizar donde una vez que realicéis recibiréis un informe totalmente gratuito de posibles puntos de mejora en vuestra pyme, si es que realmente lo necesitáis, ¿vale? Vuestra pyme, ahí hay una serie de preguntas y sobre eso recibiréis un informe gratuito y con propuestas de mejora. Y como os he dicho anteriormente, si tanto la parte de automatización, inteligencia artificial o conmigo nos mandáis un correo electrónico, podemos hacer una videoconferencia para comentar el informe y poder implementar las posibles medidas que creáis, tanto de formación
como una consultoría para ver qué medidas tenéis que implementar y cuáles son más urgentes, o como he dicho anteriormente, si creéis que podéis estar afectados por el Esquema Nacional de Seguridad, podemos hacer una reunión pues, de media hora para ver si realmente es necesario que tengáis que implantar el Esquema Nacional de Seguridad o no tengáis que implantarlo. Dormir tranquilo no es suerte, es prevención. Muchas gracias y antes de finalizar voy a poner una noticia que a mí me encanta. Cuando estaba preparando, la comparto un momento para que la veáis y recibiréis también la presentación y recibiréis también para hacer el informe. Estaba preparando un día un curso de ciberseguridad y como me gusta así investigar un poco, os la comparto ahora en pantalla o si la queréis ver por el chat os la pongo en el chat, la pongo en pantalla para la grabación y en el chat para los que estáis por si la queréis ver. Si me deja, la he puesto por el chat y comparto la noticia. Mientras comparto la noticia, una parte importante que a mí me parece es la continuidad del negocio. Es decir, tenemos, que eso lo haremos en otro webinar, es importante, aparte de minimizar los riesgos, tenemos que ver que si nos atacan, ¿qué pasaría? ¿Vale? ¿Cómo restauraremos nuestras copias de seguridad? ¿Cómo podríamos seguir trabajando? Etcétera, etcétera. ¿Vale? Comparto, no sé si ¿se ve la noticia? ¿No? ¿Sí? Mira, estaba preparando un curso en abril del año pasado, un curso que tenía que dar para un colectivo y al hilo de lo que estaba comentando ahora, siempre lo digo al final, pone, roban el bolso de la Secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos con $3.000 en efectivo. Estaba en una fiesta y le roban el bolso. Conclusión. Pues si a esta señora, que es la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, está en una fiesta con no sé cuántos guardaespaldas y con no sé cuántas medidas de seguridad, al final le han acabado robando, pues las medidas de seguridad van a minimizar el riesgo, pero puede ser que nos ciberataquen. Entonces tenemos que saber cómo reaccionar ante un ciberataque, que eso es lo que podremos ver en algunos próximos webinars y para mí es una de las partes importantes, ¿vale? Es importante minimizar, bueno, muy importante minimizar el riesgo, cerrar puertas y ventanas para que no nos entren, pero si un día tenemos un descuido y no dejamos la llave puesta o nos dejamos la ventana abierta, pues saber qué hacer para poder continuar con nuestro negocio. Y entonces esta noticia me parece curiosa porque digo, si a esta señora le robaron el bolso, a mí, que soy una pyme y un autónomo, seguro no tendré tantas medidas de seguridad como esta señora, pues a lo mejor me ciberatacan. Dejo de compartir, no sé si queréis comentar algo, por mi parte un placer. Pues muchas gracias, Nacho. La verdad que ha sido muy interesante. Estamos deseando ver las continuaciones y que nos muestres muchas cosas que podamos proteger en nuestras casas, negocios. Sí, Así que, como dices, una parte importante. La protección es una parte importante y la continuidad que veremos en próximos también. así que nada más, solo agradecerte por haber compartido tu tiempo aquí y nos vemos el próximo mes. A Hay una vosotros. diapositiva con el próximo mes, ¿verdad? Eso es, sí. Si la puedes compartir un segundo Espera que la tengo por aquí. para que os apuntéis la fecha del mes de marzo que nos tocará inteligencia artificial conmigo. Creo que también era el 24, 24, espera que comparto un segundo. pero por si acaso lo confirmamos. Ahí estamos. Eso es, sí. Próximo 24 de curso. marzo, eso es, a las 6:30. Tu contenido no falla, tu sistema sí. Lo que haremos es ver qué es lo que podemos hacer para para que la inteligencia artificial nos ayude con el sistema, ¿no?
Porque Muy muchas veces importante. nos pensamos que hay que automatizar todo y lo que tenemos que hacer muchas veces primero es poner estructura, tener un sistema claro y después ya llegar a la automatización. Entonces aquí veremos qué es lo que está fallando y las cosas que podemos hacer para solucionarlo. Totalmente de acuerdo, Eva. Hay que, igual que en mi parte de ciberseguridad, hay que ver los procesos y dónde implementamos la tecnología. Estamos interconectados. Exactamente. Bueno, pues por mi parte, Muchas Paramos gracias. la grabación. Vale. paramos la grabación. ¿Querías decir algo, Cruz? Perdona. No, no, que muchísimas gracias que te han explicado súper bien. Vale, que vaya bien.